Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a crear un motion flyer a partir de un video utilizando Photoshop más After Effects. Bueno, básicamente este es mi Photoshop, he armado la siguiente composición, el video es este, ya acá lo tengo el video, es en TikTok, miren, ahí está, ¿no? Tiene este fondo y vamos a tratar de aprovechar eso de ahí, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, vamos a ir al After y acá vamos a crear una nueva composición. Acá yo lo voy a hacer de 15 segundos ya y le voy a en aceptar. Aquí doble clic, obviamente tienen que descargarse el video, ¿no? Lo voy a importar y lo voy a colocar aquí. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Lo voy a escalar, ¿no? De la siguiente manera, ya. Ahí aproximadamente lo voy a colocar ahí. Creo que va a estar bien ahí, ¿ya? Ahora bien, vamos a darle doble clic y vamos a, en este caso, ingresar a Photoshop. A ver, les voy a hacer rápidamente cómo se ha hecho esto, ¿ya? Ya, se ha hecho así, un fondo, de esta manera, se le ha añadido textura, se le ha añadido esta flor, acá un texto de boda y todo lo demás. Miren cómo va armándose vuestro diseño, ¿no? En este caso, esto es una información ficticia, ya por si acaso. Ahí está, y este es el resultado, ya. Y acá básicamente estaría el video, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos queda, ya. Vamos a al Afters. Obviamente ya guardé eso. Le doy doble clic acá y este es el proyecto, ya. Acá muy importante, composición, conservar tamaño de capa y aceptar. Y vamos a hacer lo siguiente, ya. Creo que ya, antes este de acá, doble clic, acá donde dice mi trabajo, doble clic, ya. Ahora vamos acá donde dice composición, esto de acá lo voy a cortar y me voy acá, a ver acá. Y a ver, antes esto lo vamos a colocar al ajustar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué se puso así? A ver. Ya. A ver, vamos a eliminar esto, ya. Vamos acá, ¿dónde está? Doble clic. Nuevamente, ya. Ahora sí, doble clic acá. Ah, ya sé por qué. Me aparece esta tontera de acá. Ya, lo elimino, ya. Control S y vamos a ver, ¿qué pasó acá? Ya, a ver. Control S y me voy al After, ya. Pasó esto. A ver, vamos de nuevo. Eliminamos, sí. Vamos de nuevo. Ya está acá la composición. Vamos acá a aceptar. Este de acá, doble clic. Ahora sí, ya entro a la mesa de trabajo y me voy a ir donde dice este de acá. A ver. Ya, ahí ya. Doble clic antes, control C, doble clic acá. Y ahora sí, esto lo colocamos acá. Ahí está, ¿no? Ahora lo vamos a escalar y lo colocamos por acá. A ver, hacia la izquierda, donde está rotación, opacidad, posición. Así. A ver. Ahí, ¿no? Miren qué tal. Ahí va a quedar. Un poquito más la escala. Ya. Ahora, básicamente yo les voy a indicar por qué se trabaja así en Photoshop. Miren. ¿Dónde está la foto? Ya, bueno, vamos acá al video. El video tiene este fondo, ya, por eso es que se ha creado con este fondo, para que acá en After tengan coherencia. Acá dice boda, ¿no? Entonces el texto boda tiene que estar detrás de eso. Entonces, ¿dónde está? Boda. Aquí. Ahora sí. Se desapareció, ¿no? Ay. ¿Por qué? Porque esto tenemos que colocarlo encima. Ahí. Entonces al video lo bajamos hacia abajo. A ver, disculpen, es esto de acá hacia abajo. A ver. Ya, ahí. Y acá en automático, ya, para ver cómo queda. Se ha puesto borroso porque por el tema de la previalización, que en este caso que sería para la visualización, ¿no? Ahora sí, ahí está, miren. Ahí, ¿qué tal?
¿Qué le parece? ¿Combina o no combina, señores? Si no, esta parte nomás de acá acá dice de activo récord, pero es lo que, pero eso lo podemos quitar con, en este caso, una máscara de recorte, ¿no? O este acá, con este de acá, la mitad pluma, y podemos ir acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Algo así. Ya, pero no va a coincidir, simplemente ya, en otro tutorial va a ser, ya. Vamos a ver, Ya, a ver. Así, tal, excelente, ¿no? Ahora, tenemos esto de acá. Ya, nuestra boda, que esté ahí. ¿Dónde está la flor? Yo lo que quiero es animar la flor. Es este de acá. Ya les voy a añadir un tips, ya. Bajan acá, transformar, vamos a lo que es rotación. Le dan, en este caso, un clic con la tecla Alt. Escriben Team por 10, ¿ya? ¿Por qué por 10? Para que gire en esa posición. Miren. ¿Qué les parece? Ahí está, ¿no? Ahora el logo de Floricielo. ¿Dónde está? Floricielo. A ver, logo. ¿Es este? Ya, es este. En Animation Composer van a encontrar, en este caso, los Motion Preset, este de acá. ¿Dónde está? Este de acá. Y lo aplico. Listo. A ver, vamos a ver. Ya, mucho, pero no. Entonces ya depende de ustedes cómo lo quieren. 25. Ahí está. Sí, ¿no? Y de paso acá le pueden dar un pequeño destellito. A ver. Videos, destellos. Creo que este, a ver. Lo coloco por acá. Y el modo de fusión, a ver. En pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Corre o no corre? Ya, pero acá vemos que, a ver, boda, esta capa que es, eso debajo de este de acá. Ahora sí, se va a ver mejor. Sí, ¿no? Va quedando excelente. Ahora el tema de nuestra boda también se puede animar con esta. A ver, nuestra boda. Crear texto editable. Ahí está. Esto. Y a ver, vamos a ver. Listo, nuestra boda. Ahora Fernando y Alondra, dice, ¿no? Por acá y vamos a ver. Ya está, a ver, vamos a ver. Listo, ahí es que entre la fecha. A ver, ahí está. Y pues Cajamarca. Más por acá. A ver. Text Preset, este de acá. Listo. Miren, ya lo estamos hablando. ¿Sí? A ver. Ya, pero vamos a aplicarle, en este caso, una transición. A ver dónde lo aplica. Ya, a ver así. Más por acá. No creo. A ver. Ya, esto que vaya.
Ya, esto, todo esto, más por acá. Así, ahora sí. Nuestra boda, Fernanda y Alondra, cuando el 5 de septiembre en Cajamarca. Sí, y acá le podemos añadir, a ver, una transición. Y ya. A ver. No, esa no. A ver, se puso lenta mi apoyo. A ver. ¿Ya está? Ahí, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Simplemente faltó sacar este activo récord, ¿no? Ahí está. Miren. Ya, para otro video. Ya pongo más calma porque para no enredarles mucho. Ahí está. Sí, ¿no? Excelente. Bueno, espero que este tutorial haya sido de su agrado. Si fuese así, por favor, regálenme su me gusta. Y si todavía no están suscritos a este canal, ¿qué esperan? Suscríbanse para que puedan ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video. Hasta la próxima.